El Old South Diner estaba ubicado en un rincón tranquilo de la pequeña ciudad, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Sus paredes de madera, desgastadas por los años, aún mantenían el encanto rústico de un establecimiento que había visto pasar generaciones de clientes. El letrero de neón, que alguna vez había brillado intensamente, ahora parpadeaba débilmente, proyectando una luz cálida sobre el asfalto de la calle. Dentro, el ambiente era acogedor, con mesas de madera que mostraban las huellas de décadas de uso y una barra donde los asiduos se sentaban a conversar con el personal. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro que narraban la historia de la ciudad, y las ventanas ofrecían una vista del pequeño jardín exterior, un oasis de tranquilidad en medio del bullicio del día a día. Henry entró al restaurante con su andar pausado pero seguro. Su figura alta y delgada era inconfundible, destacándose incluso entre la clientela habitual. Vestía un viejo uniforme militar, descolorido por los años, pero aún intacto, como un símbolo de su pasado. Su pierna protésica se movía al ritmo de sus pasos, cada movimiento medido, cada paso un recordatorio silencioso de los sacrificios que había hecho. A pesar de las dificultades que había enfrentado, Henry se mantenía erguido, su rostro surcado de arrugas mostraba una calma que contrastaba con el bullicio que a veces envolvía al restaurante. El Old South Diner no era solo un lugar donde Henry venía a comer, que era su refugio, un lugar donde podía encontrar un momento de paz, aunque fuera breve. La vida en la ciudad seguía su curso normal, con sus altibajos, pero para Henry, el mundo se detenía cada vez que cruzaba la puerta del diner. El olor a café recién hecho, el sonido suave de las conversaciones entre los clientes y el tintineo de los cubiertos contra los platos, todo contribuía a crear una atmósfera serena que le brindaba un respiro de los recuerdos que lo perseguían. Apenas entró, la joven camarera, una mujer de unos 20 años, lo saludó con una sonrisa cálida y familiar. Su nombre era Lisa, y aunque no sabía mucho sobre el pasado de Henry, había aprendido a respetar su necesidad de silencio y espacio. Cada día, Henry pedía lo mismo, una porción de pastel de manzana y una taza de café negro. Lisa había dejado de preguntar si quería cambiar su orden, sabiendo que para él, esos elementos no solo eran un alimento, sino también un consuelo. El pastel de manzana le recordaba a su difunta esposa, quien solía hornearlos los fines de semana, llenando la casa con un aroma dulce y reconfortante. El café, fuerte y amargo, era su aliado en las noches de insomnio, cuando los recuerdos de la guerra se volvían insoportables. Henry eligió su mesa habitual junto a la ventana, desde donde podía contemplar el pequeño jardín. A través del cristal, podía ver cómo las flores silvestres se mecían suavemente con la brisa, sus colores vivos contrastando con el verde del césped. A veces, mientras esperaba su orden, Henry cerraba los ojos y dejaba que el calor de la taza de café en sus manos le trajera un raro momento de consuelo en su tumultuosa vida. Mientras Lisa servía el café, le preguntó con su habitual tono amable y comprensivo, «¿Cómo está el café hoy, Henry?» Sabía que no obtendría una respuesta elaborada, pero siempre hacía el intento, porque entendía que para Henry, ese pequeño gesto de humanidad significaba más de lo que él podía expresar. «Tal como a mí me gusta». «Gracias», respondió Henry, con una voz baja pero agradecida. Era una de las pocas interacciones verbales que tenían, y ambos sabían que así estaba bien. Había un entendimiento mutuo, una aceptación silenciosa de que ciertas cosas no necesitaban ser dichas, que algunas historias estaban mejor guardadas en el silencio. El ambiente en el restaurante era sereno, con las conversaciones entre los clientes como un murmullo de fondo que casi se mezclaba con el sonido de la cafetera detrás del mostrador. Henry se tomó su tiempo con el pastel y el café, permitiéndose saborear cada bocado, cada sorbo. Para él, esos momentos de silencio eran preciosos, un respiro del constante murmullo de sus pensamientos, de los recuerdos que nunca lo abandonaban del todo. Bajo su comportamiento tranquilo, sin embargo, yacía un alma que había visto demasiado dolor, demasiada pérdida. La guerra había dejado cicatrices que nadie podía ver, cicatrices que Henry llevaba con dignidad,
pero también con un peso que a veces parecía demasiado para soportar. Sin embargo, aquí, en el pequeño Roadside Diner, podía encontrar un poco de paz, aunque solo fuera por un rato. Mientras miraba por la ventana, sus ojos se perdieron en la vista del jardín. Recordó los días más felices, cuando su esposa estaba viva y su hogar estaba lleno de amor y risas. Esos recuerdos eran su refugio, pero también un recordatorio constante de lo que había perdido. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir el calor de la taza en sus manos, y por un breve instante, todo lo demás se desvaneció. El reloj en la pared del Roadside Diner marcaba las 3 p.m., una hora tranquila en la pequeña ciudad. La mayoría de los clientes habituales ya habían terminado sus almuerzos y el flujo de personas comenzaba a disminuir, dejando el restaurante envuelto en un ambiente aún más sereno. Los niños de la escuela primaria habían terminado sus clases y solían pasar por el diner en su camino a casa. Era un grupo alegre, lleno de energía, cuyas risas y charlas despreocupadas llenaban el lugar de una vivacidad que contrastaba con la calma que Henry buscaba. A pesar de esto, disfrutaba su presencia, que esos pequeños recordatorios de la inocencia y la simplicidad de la vida que alguna vez había conocido. Sin embargo, la tranquilidad del lugar estaba a punto de ser perturbada. El rugido de motores se escuchó a lo lejos, un sonido que empezó como un leve zumbido, pero que rápidamente se hizo más fuerte y amenazante, como una tormenta que se acercaba. Los niños dejaron de reír. Sus ojos se dirigieron hacia las ventanas con una mezcla de curiosidad y temor. Los clientes del restaurante, quienes hasta ese momento habían estado sumidos en sus propias conversaciones, levantaron la vista, sus expresiones reflejando una inquietud creciente. Las motocicletas se detuvieron bruscamente frente al diner, y los motores rugieron un par de veces más antes de apagarse, dejando un eco de silencio incómodo en el aire. 3 hombres desmontaron de sus motocicletas, vestidos de cuero negro y con una presencia que exudaba peligro y desafío. Sus figuras corpulentas y su caminar seguro proyectaban una confianza que bordeaba en la arrogancia, como si estuvieran acostumbrados a dominar cualquier lugar al que llegaran. El líder del grupo era un hombre corpulento con una espesa barba negra que cubría gran parte de su rostro. Su chaqueta de cuero estaba adornada con insignias de colores y el parche de un club de motociclistas que no necesitaba presentación. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de arrogancia y desdén mientras miraba alrededor de la habitación, su sonrisa torcida dejaba claro que disfrutaba de la incomodidad que causaba. Los otros 2 motociclistas lo seguían de cerca. Uno era alto y delgado, con un tatuaje de serpiente que se enrollaba desde su muñeca hasta su hombro, visible bajo las mangas cortas de su chaqueta. Sus movimientos eran deliberados, casi lentos, mientras caminaba con una especie de despreocupación burlona. El tercero, un hombre de estatura media pero con un cuerpo robusto y una cabeza rapada, tenía una expresión dura, su rostro marcado por cicatrices que hablaban de una vida llena de violencia. Cuando los 3 hombres entraron en el restaurante, la atmósfera cambió drásticamente. El aire, que momentos antes estaba lleno de calma y tranquilidad, ahora estaba cargado de tensión. Los clientes evitaron hacer contacto visual con los recién llegados, inclinando la cabeza hacia sus platos o tazas, deseando no llamar la atención. El tintineo de los cubiertos contra los platos se hizo menos frecuente, y las conversaciones se convirtieron en murmullos nerviosos. El líder del grupo miró alrededor del lugar con una sonrisa burlona. «Vaya, parece un lugar acogedor», comentó en voz alta, su tono goteando sarcasmo. Su voz resonó en el pequeño espacio, rompiendo el silencio incómodo. Los otros 2 motociclistas rieron entre dientes, sus risas duras e inquietantes, como el sonido de clavos raspando una pizarra. Henry, quien había estado inmerso en sus pensamientos, sintió la tensión en el aire incluso antes de levantar la vista. Sabía por instinto que algo andaba mal. Los años de experiencia le habían enseñado a identificar el peligro mucho antes de que se manifestara por completo. Lentamente, levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los del líder del grupo. El líder se detuvo por un momento,
examinando a Henry con una mezcla de curiosidad y burla. Luego, con un movimiento deliberado, le dio un codazo a su compañero, el hombre alto con el tatuaje de serpiente, y señaló en dirección a Henry. «Mira, un viejo soldado», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos en el restaurante lo escucharan. «Parece que dejó un pedazo de sí mismo en alguna parte», agregó, señalando la pierna protésica de Henry. La risa de los motociclistas resonó en el restaurante, un sonido que se sintió como una bofetada contra la calma que Henry había estado disfrutando. El hombre con el tatuaje se acercó a la mesa de Henry con una expresión que mezclaba la burla con un desdén apenas disimulado. Sus movimientos eran lentos y calculados, como un depredador que se acerca a su presa con la certeza de que no habrá resistencia. Henry miró hacia arriba, encontrándose con la mirada del motociclista. Su rostro permaneció impasible, sus ojos calmados, casi serenos, como el agua de un lago profundo e inexplorado. El motociclista se inclinó sobre la mesa, su sombra cubriendo a Henry mientras su sonrisa se ensanchaba en un gesto que no contenía humor alguno. «¿Qué es esto?», preguntó el motociclista, señalando con un dedo sucio la pierna protésica de Henry. «Parece que dejaste algo atrás, viejo». Los otros motociclistas estallaron en carcajadas, un sonido grotesco que resonó en el pequeño restaurante, rompiendo la frágil tranquilidad que aún quedaba. El hombre con el tatuaje se inclinó un poco más, su rostro casi tocando el de Henry. «¿Cómo lo perdiste, abuelo? ¿Jugando con fuegos artificiales en el día de la independencia?». Su tono era burlón, cada palabra goteaba veneno. La tensión en la sala aumentó, los clientes contuvieron la respiración, y el restaurante quedó en un silencio pesado, roto solo por las risas de los motociclistas. El ambiente, que antes había sido un refugio de paz, ahora se sentía como una trampa. En un movimiento repentino y cruel, el motociclista larguirucho levantó la pierna protésica de Henry y le dio una patada. La fuerza del golpe la sacudió contra la mesa, produciendo un sonido sordo que hizo que todos en la sala dieran un respingo. Un grito ahogado escapó de uno de los clientes, mientras otros miraban con horror lo que estaba sucediendo. Henry permaneció inmóvil, su expresión no cambió, como una roca firme en medio de una tormenta. No mostró ningún signo de dolor, ni siquiera de incomodidad. Los años de disciplina y control que había aprendido durante su servicio militar le permitieron mantener una calma que pocos podían entender. Pero los motociclistas interpretaron su silencio y su falta de reacción como una señal de debilidad. La diversión retorcida que reflejaban sus ojos aumentó. El segundo motociclista, más bajo pero más fornido, decidió unirse a la burla. Se acercó a la mesa de Henry, arrancó el cigarrillo que Henry solía llevar detrás de la oreja, lo encendió con una floritura exagerada y dio una profunda calada antes de dejar caer la ceniza sobre la tarta de manzana intacta de Henry. «Buena comida», comentó en seco, mientras aplastaba la colilla del cigarrillo contra la tarta, desfigurándola con una sonrisa repugnante. La acción fue un insulto, un desprecio descarado por los placeres simples que Henry había buscado en su día. La camarera, que hasta ese momento había estado paralizada detrás del mostrador, dejó caer la cafetera que sostenía. El sonido del cristal al romperse resonó en la sala, pero ni siquiera eso distrajo a los motociclistas de su crueldad. El tercer motociclista, el hombre con la cabeza rapada, recogió la taza de café de Henry, la examinó por un momento y luego escupió en ella. Con una sonrisa sarcástica, golpeó la taza sobre la mesa con fuerza, haciendo que el líquido se derramara por el borde. «Espero que te guste tu café con una patada extra», se burló, su voz llena de burla y desprecio. El silencio en el restaurante era ensordecedor. Cada persona en la sala miraba la escena con una mezcla de horror, curiosidad y lástima. Pero Henry no les dio a los motociclistas la satisfacción de una reacción. Mantuvo su mirada fija en la mesa, su rostro impasible, su cuerpo quieto, como si estuviera hecho de piedra. Su silencio era un desafío silencioso, una negativa a ser reducido al nivel de crueldad que los motociclistas exhibían.
El líder de los motociclistas, al ver que sus compañeros no lograban obtener una reacción de Henry, se inclinó hacia él, acercando su rostro barbudo al del anciano veterano. «¿Qué pasa, viejo? ¿El gato te comió la lengua?», se burló, su voz goteando desprecio. Agitó una mano frente a la cara de Henry, como si intentara provocar una respuesta. «O tal vez simplemente eres demasiado asustado para hablar». Henry finalmente levantó la mirada, encontrándose con los ojos del motociclista con una firmeza que hizo que el hombre dudara por un breve instante. Había algo en la mirada de Henry, una profundidad de experiencia y resistencia que contrastaba con la superficialidad de la violencia de los motociclistas. Pero, una vez más, Henry no dijo nada. Simplemente mantuvo su mirada fija, fuerte e inquebrantable. El líder, sintiendo su autoridad desafiada, mostró una mueca de desprecio. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel mientras extendía la mano, agarró a Henry por el cuello de la camisa y lo levantó ligeramente del suelo. El restaurante quedó en un silencio mortal. El aire estaba cargado de tensión y miedo. Los otros motociclistas se acercaron, sus expresiones eran una mezcla de ira y desprecio. Pero Henry, incluso en esa posición vulnerable, sostuvo la mirada del líder, sin miedo, con una determinación silenciosa que desafiaba la violencia que estaba a punto de desatarse. El líder de los motociclistas, con el rostro a solo unos centímetros del de Henry, apretó su agarre en la camisa del veterano, levantándolo lo suficiente como para que sus pies apenas rozaran el suelo. Los músculos de su brazo se tensaron, y su expresión se oscureció aún más, como si el silencio de Henry fuera una afrenta personal. Los ojos del líder, llenos de furia contenida, buscaron en los de Henry algún rastro de miedo, alguna señal de sumisión, pero todo lo que encontró fue una calma imperturbable, una fortaleza que no esperaba. «¿Qué te hace pensar que puedes mirarnos así, viejo?», gruñó el líder, su voz baja y peligrosa, resonando en la sala como un trueno distante. Los otros dos motociclistas se acercaron más, creando un semicírculo alrededor de Henry, sus expresiones reflejando una mezcla de ira y diversión sádica. Estaban acostumbrados a obtener lo que querían, a que sus amenazas fueran suficientes para doblegar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero Henry no era como cualquier otro. Henry sostuvo la mirada del líder, sus ojos firmes y sin miedo. Bajo la superficie, su mente estaba en calma, enfocada. Recordaba los años de entrenamiento militar, los momentos en los que se enfrentó a situaciones que parecían imposibles de superar, y cómo había aprendido a controlar su miedo, a canalizarlo en algo más fuerte, más decidido. En ese instante, supo que no podía permitir que estos hombres siguieran intimidando a los inocentes, especialmente no a los niños que lo miraban desde el rincón, sus rostros llenos de terror y desconcierto. La voz de Henry, cuando finalmente habló, era tranquila y firme, pero cargada con un peso de autoridad que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. «No fui entrenado para luchar contra mi propia gente», dijo en voz baja, sus palabras cargadas de un significado profundo que resonó en la quietud. Sus ojos, que nunca habían dejado los del líder, transmitían una advertencia silenciosa, una promesa de que él no sería intimidado, ni por palabras ni por fuerza bruta. Por un momento, el líder pareció desconcertado, como si las palabras de Henry lo hubieran tomado por sorpresa. No esperaba una respuesta así de un hombre que parecía tan vulnerable. Pero la sorpresa rápidamente se convirtió en furia. Empujó a Henry hacia atrás en su silla, sus ojos ardían de ira. «No eres más que un viejo acabado», se burló, inclinándose más cerca, su voz goteaba veneno. «Y te arrepentirás de haberte metido con nosotros». Antes de que pudiera decir más, el grupo de niños, que había estado observando en silencio desde el rincón, entró en acción de repente. El más valiente de ellos, un chico de cabello castaño rebelde y ojos llenos de determinación, se puso de pie, su pequeño cuerpo temblaba, pero su rostro estaba decidido. «Basta», gritó con una voz fuerte y clara, que resonó en la sala, deteniendo a todos en seco. Los otros niños, rápidamente inspirados por la valentía de su amigo,
lo siguieron. Se levantaron de sus asientos y formaron un círculo protector alrededor de Henry, sus rostros una mezcla de miedo y resolución. El líder de los motociclistas, sobresaltado por la repentina interferencia, miró a los niños con incredulidad, como si no pudiera creer que estos pequeños se atreverían a desafiarlo. Ustedes, niños, no saben en lo que se están metiendo, espetó el líder, su voz llena de amenaza. Salgan de aquí antes de que los hagamos. Pero el chico de cabello castaño se mantuvo firme, sus pequeños puños apretados a los costados. Es un veterano, declaró con voz temblorosa pero llena de convicción. Luchó por nuestro país. No puedes simplemente tratarlo así. Los otros niños intervinieron, sus voces elevándose en un coro de apoyo. Sí, él nos protegió. No puedes intimidarlo. Sus palabras estaban llenas de una inocencia y sinceridad que atravesaron la bravuconería del motociclista, dejando al líder momentáneamente sin palabras. Henry, sorprendido por la acción de los niños, sintió una oleada de emociones que lo atravesó. No esperaba que nadie, y mucho menos un grupo de niños pequeños, lo defendiera. Su corazón se hinchó con una mezcla de gratitud, orgullo y un profundo sentido de humildad. Los niños habían mostrado más coraje en esos breves momentos de lo que muchos adultos podrían haber hecho. Sin embargo, el líder de los motociclistas aún no había terminado. Hirviendo de rabia y frustración, se abalanzó hacia los niños con un movimiento rápido y enojado. Agarró al chico de cabello castaño, el mismo que había hablado primero, y lo arrojó al suelo con fuerza. El niño gritó de dolor al caer, el sonido cortó el tenso silencio del restaurante como un cuchillo. En ese instante, la expresión de Henry cambió drásticamente. La calma que había mantenido hasta ese momento dio paso a una ferocidad protectora que se encendió dentro de él como una llama. Su mente, que había estado enfocada en contener la situación, ahora se llenó de una ira justificada. No podía permitir que estos hombres lastimaran a los inocentes, y mucho menos a los niños que lo habían defendido con tanta valentía. Con un movimiento repentino y decisivo, Henry golpeó la mesa con la mano y se puso de pie. El ruido resonó en la sala, sorprendiendo a todos, incluidos los motociclistas. El aire se volvió espeso con la tensión, como si el mundo contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por suceder. Los motociclistas lo miraron, su sorpresa se mezcló con una chispa de miedo al ver la determinación en los ojos de Henry. El veterano, a pesar de sus años y de la prótesis en su pierna, se movía con una rapidez y agilidad que desmentían su edad. El entrenamiento militar, los años de disciplina y la experiencia en combate despertaron en él, sus instintos se afilaron, listos para actuar. El líder, recuperándose rápidamente de su sorpresa, levantó el puño, listo para golpear a Henry. Pero antes de que el puñetazo pudiera aterrizar, Henry se movió con la precisión de alguien que había pasado su vida entrenando para situaciones de alta tensión. Desvió el golpe con un movimiento fluido, y en un abrir y cerrar de ojos, asestó un golpe fuerte en el abdomen del motociclista, un golpe que sacó el aire de los pulmones del hombre y lo hizo doblarse de dolor. Sin darle tiempo al líder para recuperarse, Henry siguió con una patada precisa que envió al hombre al suelo. El restaurante quedó en silencio, un silencio atónito roto solo por los sollozos ahogados del niño que aún estaba en el suelo. Los otros dos motociclistas, que habían estado avanzando hacia Henry, se detuvieron en seco. El miedo cruzó por sus rostros mientras observaban a su líder luchando por levantarse del suelo. No esperaban una resistencia tan formidable, y mucho menos de un hombre de la edad de Henry. En ese momento, la invencibilidad que sentían comenzó a desmoronarse. Henry se mantuvo firme, sus ojos fríos y su voz firme pero llena de una furia tranquila que impregnó el aire. No mereces perdón, dijo con palabras que cortaron el aire como un cuchillo, especialmente no por lastimar a los niños. Los motociclistas dudaron, claramente inseguros de su próximo movimiento. La habitación pareció cerrarse a su alrededor, las miradas de los clientes pesando pesadamente sobre sus hombros,
una presión palpable que casi se podía tocar. El líder gimió, agarrándose el costado mientras intentaba recuperar el aliento, su confianza completamente destrozada. En ese momento, el sonido lejano de sirenas comenzó a hacerse más fuerte, señalando la llegada de las autoridades. El líder de los motociclistas intercambió miradas con sus compañeros, y por primera vez, sus expresiones mostraron verdadero temor. El sonido de las sirenas se acercaba cada vez más, anunciando que su tiempo se estaba acabando. Los motociclistas, que habían entrado al restaurante con una arrogancia desbordante, ahora estaban atrapados, superados por la situación que ellos mismos habían creado. El miedo en sus ojos era inconfundible, y con las sirenas cada vez más cerca, su valentía vaciló, dejando a la vista la realidad de sus acciones. Las sirenas de la policía resonaban cada vez más fuerte, creando una atmósfera de tensión que envolvía todo el Rue South Diner. Los motociclistas, que momentos antes habían dominado la situación con su presencia intimidante, ahora estaban visiblemente nerviosos. Sus miradas, antes llenas de arrogancia, ahora reflejaban una mezcla de miedo y desesperación. El líder, aún en el suelo, luchaba por levantarse, el dolor en su abdomen lo había debilitado más de lo que quería admitir. Sus compañeros, conscientes de la inminente llegada de la policía, intercambiaron miradas inquietas, su confianza evaporándose rápidamente. El sonido de los motores de los coches patrulla finalmente se hizo presente, seguidos por el frenético aullido de las sirenas que se detuvieron justo frente al diner. La puerta del restaurante se abrió de golpe, y varios oficiales de policía entraron con rapidez, sus manos descansando sobre las empuñaduras de sus armas, preparados para cualquier eventualidad. La sala, que había estado contenida en un silencio cargado, de repente se llenó de actividad. Los oficiales se desplegaron con eficiencia, evaluando rápidamente la situación y asegurando la seguridad de los clientes. La camarera, que había sido la primera en llamar a la policía, se mantuvo detrás del mostrador, aún temblorosa pero con una mirada de determinación en su rostro. Sabía que había hecho lo correcto, pero el miedo aún palpitaba en su pecho. Los clientes, que hasta ese momento habían sido testigos mudos del conflicto, comenzaron a relajarse, sus expresiones reflejando una mezcla de alivio y preocupación mientras los oficiales aseguraban el área. Justo detrás de los oficiales, una figura distintiva entró al restaurante. Era el alcalde Thompson, un hombre conocido en la ciudad por su fuerte sentido de la justicia y su dedicación al bienestar de la comunidad. Era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una presencia que imponía respeto. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de compasión, ahora estaban duros, reflejando la gravedad de la situación. El alcalde Thompson había sido alertado de la situación y había llegado lo más rápido que pudo. Su rostro mostraba una mezcla de indignación y decepción mientras observaba el caos que los motociclistas habían desatado en el pequeño restaurante. Cuando sus ojos se posaron en Henry, notó la firmeza y determinación en su postura, y no pudo evitar sentir una oleada de respeto por el veterano. El líder de los motociclistas, todavía en el suelo, levantó la cabeza y vio al alcalde acercándose. Su expresión desafiante titubeó por un momento, pero luego intentó recomponerse. Aunque estaba herido y en desventaja, su orgullo no le permitía mostrar debilidad. «Así que eres tú otra vez», dijo el alcalde, su voz tranquila pero impregnada de una autoridad inquebrantable. «Siempre causando problemas en nuestra ciudad». El líder trató de mantener la compostura, pero el miedo en sus ojos era evidente. Sabía que el alcalde Thompson era un hombre de principios, alguien que no se dejaría intimidar fácilmente, y eso lo inquietaba. «No tienes derecho a meterte en esto, viejo», escupió el líder, intentando recuperar algo de su bravuconería. «Tenemos conexiones, dinero. No puedes tocarnos». El alcalde Thompson no mostró ninguna reacción visible a las palabras del motociclista. En lugar de eso, su mirada se endureció, y sus palabras salieron con una frialdad que cortó el aire. «En esta ciudad, nadie está por encima de la ley», dijo con firmeza, su voz resonando en la sala.
Y definitivamente no aquellos que vienen aquí a causar daño a nuestra comunidad. Con un gesto rápido, el alcalde hizo un movimiento hacia los oficiales de policía que estaban esperando sus órdenes. Arresten a estos hombres, dijo, su tono dejando en claro que no aceptaría ninguna objeción. Los oficiales se movieron rápidamente, esposando a los tres motociclistas mientras estos intentaban resistirse inútilmente. La rabia del líder estalló nuevamente mientras los policías lo levantaban del suelo. «Se arrepentirán de esto», gritó, luchando contra los firmes agarres de los oficiales. «Nuestras familias se enterarán de esto, y todos ustedes pagarán». El alcalde se acercó al líder, su voz baja pero clara, y sus palabras goteaban autoridad. «Pueden decirle a sus familias lo que quieran», dijo, sus ojos clavados en los del motociclista. «Pero recuerden que en esta ciudad, la justicia prevalece. No importa cuánto dinero o poder creen tener, las acciones tienen consecuencias». Los motociclistas fueron escoltados fuera del restaurante por la policía, sus amenazas y gritos perdiéndose en el aire mientras los coches patrulla se alejaban, llevándolos a su destino inevitable. El ambiente en el restaurante se alivió considerablemente después de que se llevaron a los alborotadores. La tensión que había llenado la habitación comenzó a disiparse, dejando una sensación de alivio palpable entre los clientes. El alcalde Thompson dirigió su atención a Henry, quien en ese momento estaba arrodillado junto al niño que había sido empujado al suelo. Henry, con una suavidad que contrastaba con la violencia de los momentos anteriores, ayudó al chico a levantarse, limpiando las lágrimas que aún manchaban sus mejillas. «¿Estás bien?», murmuró Henry con una voz tranquilizadora, sus palabras llenas de una calidez que calmó al niño. «Fuiste muy valiente». El niño sollozó, mirando a Henry con una mezcla de asombro y gratitud. Había visto a Henry como un héroe, alguien que se había levantado contra aquellos que intentaban hacerles daño. La figura de Henry, alta y firme, era un contraste con el frágil niño que se apoyaba en él. La compasión en los ojos de Henry reflejaba una comprensión profunda, no solo del dolor físico, sino del temor y la angustia que había sentido el niño. El alcalde Thompson observó la escena con respeto. Se acercó a ellos, sus pasos medidos y deliberados, cada uno reflejando la gravedad de lo que acababa de suceder. «¿Estás bien, señor Davis?», preguntó el alcalde con una voz que transmitía una profunda sinceridad. «Llegué tan pronto como escuché que un veterano estaba siendo acosado. En mi ciudad, eso es inaceptable y no será tolerado». Henry, aún arrodillado junto al niño, asintió lentamente. Su expresión era tranquila, pero sus ojos reflejaban el cansancio de los años y el peso de la experiencia. «Aprecio sus palabras, alcalde», respondió con voz firme pero cargada de un toque de fatiga, «pero hoy no se trataba de mí. Se trataba de defender lo que es correcto». Señaló a los niños que lo miraban con admiración. Ellos mostraron más coraje del que esos hombres jamás podrían tener. El alcalde miró a los niños y luego volvió a mirar a Henry. Un entendimiento solemne pasó entre ellos, una conexión que solo dos personas que comprendían la importancia del deber y la justicia podían compartir. «Se necesita mucha fuerza para enfrentar a los matones, especialmente a tu edad», dijo el alcalde con un tono que no solo era de admiración, sino de gratitud. Luego se giró para dirigirse a todos los presentes en el restaurante, su voz firme pero compasiva resonó en la sala. «Lo que pasó aquí hoy es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en la protección de nuestra comunidad. Debemos unirnos contra aquellos que buscan dañar e intimidar». Los clientes asintieron con la cabeza, sus expresiones reflejando una mezcla de alivio y resolución. Las palabras del alcalde resonaron en el aire, reforzando la importancia de la unidad y la resiliencia ante la adversidad. Era un llamado a la acción, un recordatorio de que la justicia y la bondad debían prevalecer, incluso en los momentos más oscuros. El alcalde Thompson se volvió hacia Henry, sus ojos llenos de gratitud. «Has hecho más de lo que te corresponde para proteger a los demás, señor Davis. Esta ciudad tiene una deuda de gratitud contigo».
Henry se encogió de hombros con modestia, el peso de sus años era evidente en las arrugas de su rostro. Hice lo que cualquiera hubiera hecho, dijo simplemente, su voz reflejando una vida de servicio y humildad. El alcalde sonrió, un gesto de respeto y solidaridad, y extendió su mano hacia Henry. El apretón de manos fue firme y significativo, un reconocimiento mutuo de la fuerza que ambos hombres compartían, aunque manifestada de maneras diferentes. Los niños, que valientemente habían enfrentado a los agresores, se reunieron alrededor de Henry, sus rostros mostrando una mezcla de admiración y preocupación. Habían sido testigos de un acto de valentía que los marcaría para siempre, una lección de vida que no olvidarían fácilmente. La camarera, que había estado observando cómo se desarrollaban los acontecimientos, se acercó a Henry con una cálida sonrisa que era a la vez respetuosa y agradecida. Eso fue bastante impresionante, dijo con voz suave pero llena de respeto. Colocó una rebanada fresca de pastel de manzana frente a él. Este es de la casa, por tu valentía y por defender lo que es correcto. Henry levantó la vista, una leve sonrisa tocó sus labios. Gracias, respondió con voz firme, reconociendo el gesto con un asentimiento. A pesar de todo lo que había sucedido, el simple placer de una rebanada de pastel de manzana le recordó las cosas pequeñas que le daban sentido a su vida. Uno de los niños, una niña con coletas, miró a Henry con ojos llenos de admiración. Usted es un héroe, señor, dijo con voz suave, sus palabras llenas de sinceridad. Henry rió entre dientes, sacudiendo suavemente la cabeza. Solo soy un hombre que hizo lo que había que hacer, respondió, pero las palabras de la niña, sin embargo, lo conmovieron profundamente. Aunque no buscaba reconocimiento, el hecho de que estos niños lo vieran de esa manera le brindaba un sentido de paz que no había sentido en mucho tiempo. Los otros clientes, que habían presenciado los eventos, comenzaron a murmurar entre ellos, expresando su admiración por las acciones de Henry. El respeto en sus miradas y sus gestos de aprobación eran un testimonio de la impresión duradera que había dejado en ellos. La camarera sintió, estando de acuerdo con el sentimiento. No todos habrían hecho lo que tú hiciste, dijo, su voz reflejaba una profunda apreciación. Se necesita un tipo especial de persona para enfrentar a los matones, especialmente cuando podrían haber ignorado fácilmente la situación. Henry miró alrededor de la habitación, viendo los gestos de aprobación y las miradas agradecidas. Sintió una sensación de calidez y aceptación, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Era un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad en el mundo, todavía había personas buenas que valoraban la justicia y la amabilidad. Mientras se preparaba para irse, Henry se levantó lentamente, su pierna protésica apenas perceptible debajo de sus pantalones. Miró a los niños, a la camarera y luego al alcalde. Gracias a todos por su amabilidad, dijo, sus palabras llenas de gratitud genuina. Son momentos como estos los que me recuerdan la importancia de defendernos unos a otros, sin importar las circunstancias. Todos tenemos un papel que desempeñar para hacer del mundo un lugar mejor. Con esas palabras, Henry se giró y caminó hacia la puerta. Los niños se despidieron con la mano y los clientes le ofrecieron asentimientos respetuosos. La camarera lo vio alejarse, una sensación de orgullo creciendo en su pecho. Las acciones de Henry habían dejado un impacto duradero en todos los que habían sido testigos de su valentía, una lección sobre el poder del coraje y la compasión. Cuando Henry salió del Roadside Diner, el aire fresco de la tarde lo recibió con un abrazo tranquilizador. Caminó lentamente, sintiendo el peso de los años en sus hombros, pero también una ligereza inusual en su corazón. Había algo en la manera en que los eventos se habían desarrollado que le daba una sensación de paz, como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera encontrado un propósito en medio de su soledad. Mientras se alejaba del diner, su mente vagaba, repasando lo que acababa de suceder, tratando de asimilar las emociones que habían surgido dentro de él. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Henry observó el horizonte con una expresión pensativa.
Recordó los días cuando su esposa todavía estaba viva, y cómo solían ver el atardecer juntos desde el porche de su casa. Esos recuerdos eran un refugio para él, un lugar al que volvía cada vez que el peso de la vida se volvía demasiado para soportar. Pero ahora, esos recuerdos también estaban mezclados con una nueva sensación, el reconocimiento y la gratitud de una comunidad que había visto su valor y lo había apreciado. Mientras caminaba de regreso a su hogar, Henry pensó en los niños que se habían levantado para defenderlo. Su coraje había sido inesperado, y en cierto sentido, había sido la chispa que lo llevó a actuar. Esos niños le recordaron algo que había olvidado, el poder de la inocencia y la valentía en su forma más pura. Sus acciones le habían dado la fuerza para enfrentarse a los motociclistas, y por eso, Henry se sentía profundamente agradecido. Cuando llegó a su casa, un pequeño bungalow en las afueras de la ciudad, Henry se detuvo en la puerta por un momento, contemplando el jardín delantero donde su esposa había plantado flores años atrás. A pesar del paso del tiempo, las flores seguían floreciendo cada año, un testimonio silencioso del amor y el cuidado que ella había puesto en ese lugar. Henry sonrió tristemente, sintiendo su presencia a su alrededor, y finalmente entró en la casa. El interior de la casa estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del refrigerador y el tic-tac del viejo reloj de pared. Henry se dirigió a la sala de estar, donde una fotografía enmarcada de su esposa ocupaba un lugar de honor en la repisa de la chimenea. Se acercó, levantando el marco con cuidado, y pasó los dedos por la imagen, como si pudiera sentir su calidez a través del vidrio. Hoy habría estado orgullosa de mí, murmuró, su voz apenas audible en la quietud de la habitación. Dejó el marco en su lugar y se dejó caer en su sillón favorito, el cual había sido testigo de innumerables noches de insomnio, de recuerdos que se negaban a desaparecer. Pero esa noche, mientras se recostaba y cerraba los ojos, Henry sintió que algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad que normalmente invadía su mente al caer la noche parecía menos abrumadora. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, Henry se levantó y siguió su rutina matutina. Se vistió con su habitual atuendo simple y salió a caminar, como lo hacía todos los días. Pero esta vez, mientras caminaba por la ciudad, notó algo diferente. Las personas que se cruzaban con él lo saludaban con más calidez, algunos incluso se detenían para estrecharle la mano y agradecerle por lo que había hecho el día anterior. En el camino de regreso, un vecino se acercó a él con una copia del periódico local. «Deberías ver esto, Henry», dijo el hombre con una sonrisa. «Saliste en primera plana». Henry aceptó el periódico con una mezcla de curiosidad y humildad. Mientras caminaba hacia su casa, comenzó a leer el titular que decía: «Veterano de 91 años enfrenta con valentía a matones y protege a niños en South Diner». Debajo del titular, una foto de Henry, tomada probablemente justo después del incidente, lo mostraba erguido y firme, con una expresión de fuerza tranquila en sus ojos. El artículo relataba en detalle los eventos del día anterior, describiendo las acciones agresivas del grupo de motociclistas y cómo Henry, a pesar de su edad y de llevar una pierna ortopédica, no había dudado en enfrentarlos. También revelaba algo que muchos no sabían: las contribuciones silenciosas de Henry a la comunidad. Durante años, había sido voluntario en el banco de alimentos local, ayudando a otros veteranos necesitados, y había servido como mentor para jóvenes con problemas, todo sin buscar reconocimiento o elogios. A medida que leía, Henry se sintió conmovido por el reconocimiento que la comunidad le estaba brindando. No había hecho nada esperando una recompensa, pero ver cómo sus acciones y su vida habían impactado a otros le daba una nueva perspectiva. Cuando terminó de leer, dejó el periódico sobre la mesa y se quedó pensativo, reflexionando sobre el inesperado giro que había tomado su vida. Ese mismo día, las noticias sobre la valentía de Henry se extendieron más allá de la pequeña ciudad. Las redes sociales comenzaron a llenarse de publicaciones elogiando al veterano, y su historia se compartió ampliamente, inspirando a personas de todas partes. Los valores que representaba: coraje,
humildad y un profundo sentido de justicia, resonaron en muchos, recordándoles la importancia de defender lo correcto, incluso frente a la adversidad. Mientras tanto, los niños que habían estado tan asustados durante el incidente en el restaurante ahora miraban a Henry con una admiración renovada. Aprendieron una lección invaluable sobre cómo enfrentar a los acosadores y proteger a los demás. Para ellos, Henry no solo era un héroe, que era un ejemplo de cómo un solo acto de valentía podía cambiar la vida de muchos. La historia de Henry y su acto de valentía continuó siendo un tema de conversación en la comunidad durante semanas. Las personas que visitaban el Roadside Diner hablaban sobre él, compartiendo sus propias experiencias y cómo habían sido tocados por su ejemplo. El restaurante, que alguna vez fue solo una parada común en el camino, se convirtió en un símbolo de valentía y bondad, un lugar donde se recordaba la importancia de defender lo correcto. Los motociclistas, por su parte, fueron llevados ante la justicia. Las autoridades tomaron medidas rápidas, y el caso se resolvió en los tribunales locales. El veredicto del juez fue claro y firme: los agresores fueron sentenciados a servicio comunitario y asesoramiento obligatorio. Era un castigo que no solo buscaba retribución, sino que también ofrecía la oportunidad de rehabilitación. El juez, en su sentencia, subrayó la importancia de comprender el impacto de sus acciones y aprender a vivir en armonía con la comunidad. Henry, sin embargo, no permitió que el reconocimiento cambiara su vida tranquila y sin pretensiones. Continuó con su rutina diaria, visitando el Roadside Diner, ayudando en el banco de alimentos y ofreciendo su tiempo a quienes lo necesitaban. Pero ahora lo hacía sabiendo que su vida había dejado una huella. Había inspirado a otros a ser más valientes, más justos y más amables. Un día, mientras Henry se sentaba en el parque, observando a los niños jugar, sintió una paz profunda. Había encontrado un nuevo propósito en la vida, uno que no solo lo conectaba con su pasado, sino también con el presente y el futuro de la comunidad a la que llamaba hogar. Sabía que había hecho lo correcto, que había protegido a los inocentes y defendido lo que era justo. Y eso le daba la satisfacción que necesitaba para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El Roadside Diner continuó siendo un lugar especial para Henry, un refugio donde podía encontrar consuelo y recordar a su esposa. Pero también se había convertido en un símbolo de algo más grande, un recordatorio de que el coraje y la bondad podían surgir en los momentos más inesperados, y que todos, sin importar su edad o circunstancias, podían hacer del mundo un lugar mejor. Henry, el veterano humilde que nunca buscó reconocimiento, había dejado una marca indeleble en los corazones de todos los que escucharon su historia. Y mientras la vida seguía su curso, su legado de coraje, compasión y justicia continuó inspirando a otros a ser lo mejor de sí mismos.